Yo empiezo mis oraciones en la mañana siempre con este Salmo 51. Y en ocasiones me da no sé qué cuando estoy orando cerca de los hermanos, porque estoy: Señor, ten piedad de mí, a ti he pecado, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y está el hermano Salomón, ahí está orando detrás de mí. Y ¿quién ora aquí? Ernie, el hermano Arteaga está aquí. Ernie está por allá, ya no me oye. Pero a veces digo, el hermano Arteaga va a pensar: pues qué pecados anda cometiendo el pastor, si todos los domingos viene aquí. Pero ¿saben qué? Por si acaso, como esas hermanas cocineras buenas y cocineras malas, ¿no? La buena, ¿qué hace? Saca la olla ya que no ha usado desde Navidad, la saca porque va a hacer algo, pero no nomás le echa la comida, la limpia, ¿no? ¿Por qué? Por si pasó por ahí una cucaracha con toda la familia, por si un ratoncito, pues así el polvo, la limpia por si acaso. La recién casada saca la olla y le echa todo allí. No sabe todavía. Y le digo: Señor, por si acaso, examíname, oh Dios, y conóceme, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Pero voy a hablar de este tema: pecado. Hijitos míos, ¿ya ven cómo nos trata? Estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Lo que acaba de escribir en el primer capítulo. Deben leer eso. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, el contenido y el propósito de su carta, la primera de Juan: te estoy escribiendo esto para advertirte que no debes de pecar, porque ya eres nacido de Dios, les dice en otras partes. Hijitos míos, estas cosas os escribe para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan le está escribiendo a la iglesia. Juan le está escribiendo al grupo ya nacido de nuevo, al grupo que ya ha sido transformado por el poder transformador del evangelio, porque hay muchos cambios buenos que pueden ofrecer: 12 pasos para lo que quieras, o Alcohólicos Anónimos, o otras agencias o grupos o ministerios que pueden ayudar a cambiar la mente, la conducta, los pasos que la gente puede tomar para salir de ciertos vicios. Pero solo el evangelio de Jesucristo puede transformar de lleno y completamente el corazón del hombre, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, que es por fe y para fe, porque como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y todos los que oímos la palabra predicada, porque a Dios le plugo por la locura de la predicación salvar a los que creen. Entonces, para ser salvos se necesita predicar la palabra por una parte y creer por la otra parte. Y todos nosotros, si nacimos en la iglesia o no, tercera o cuarta generación, o si acaba de entrar de la calle aquí, todos necesitamos la palabra predicada y creer a esa palabra para que el evangelio transformara nuestro corazón. Y cuando venimos arrepentidos y nos bautizamos en el nombre de Jesús, Él perdonó todos nuestros pecados. ¿Alguien se acuerda?
Alguien puede decir gloria a Dios que el Señor nos limpió, nos justificó, nos redimió, nos regeneró, cambió los genes. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por el lavacro, por la regeneración de nuestro espíritu, por la renovación. O sea, los hombres están tratando de jugar con los genos y tratar de ponerle ojos azules a aquellos. Y ahorita están tratando de hacer de hombres mujeres y tanta locura. Pero solo el evangelio puede regenerar. Te puede cambiar el ADN, te puede cambiar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Solo la palabra y la palabra predicada. Yo tengo mejor trabajo que Biden, yo tengo mejor trabajo que Elon Musk, yo tengo mejor trabajo que Bill Gates, yo tengo mejor, porque ni uno de esos trabajos, carros eléctricos, eso no sana, programas de computadora, eso no salva, ser presidente de cualquier país, eso no salva. Pero predicar la palabra de Dios, eso sí transforma y eso sí salva. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando les llegó la palabra predicada? O ya se nos olvidó. Sí, yo sé a quién se le olvidó, pues los que no alaban es lo mismo ya. Sí, yo me bauticé como si fuera cualquier cosa, pero ya estoy regañando, ya dejé de predicar y empecé a regañar. ¿Qué cosa? Ore por mí, hermano, ore por mí. Bueno, pero ¿qué pasa cuando peco después de bautizado? ¿Qué pasa cuando peco después de haber sido convertido? Porque ya se pusieron calladitos, ¿no? ¿Por qué? Porque sí pecamos. Sí pecamos. Allá cuando Salomón estaba dedicando el templo, le pone un paréntesis a una de sus expresiones y dice: porque qué hombre hay que no peque delante de ti. Y si somos muy sinceros, porque aquí en esta iglesia somos sinceros, aquí no usamos máscaras ni durante la pandemia. Después de bautizado fornicaste, adulteraste, viste mucha pornografía o poca pornografía, robaste, chismeaste. Así ahí ya nos cubrió a todos, ¿no? Porque algunos que estaban zafando, yo no, pero ahí la cobija nos tapó a todos. Codiciaste, te enojaste y pecaste. Airaos, pero no pequéis. Pero yo me airé y pequé. Dije cosas, pateé gatos y mordí a los perros. Pequé. ¿Qué vamos a hacer? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es un pecado? ¿O qué es el significado? O la definición, hay muchas, pero una es una ofensa. Fallar al blanco es lo que la palabra original nos da. Allá está un blanco, le tiro, pero le fallo ese blanco. Primera de Juan 5:17, el capítulo que les dije que leyeran esta tarde. Toda injusticia es pecado. Y injusticia es pues no ser justo, no estar bien con Dios, hacer cosas que violan o agreden la ley de Dios. Toda injusticia es pecado. Pero también Santiago nos dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque no es solo no hacer cosas malas, es dejar de hacer cosas buenas. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Un lenguaje un poquito más teológico tal vez, son pecados de comisión, los que cometo, pecados de comisión y pecados de omisión. Puedo pecar cometiendo o dejando de cometer. A ver,
si debemos venir a adorar a Dios, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y si yo sé que eso es lo bueno y no lo hago, ¿estaré pecando? Pues seguro que sí. 1 hora y media, 2 por domingo, por semana que nos juntemos aquí y luego no adorar con todo el corazón. ¿No le estaremos fallando al blanco en ese sentido? Sí, hermano, yo les invito a reapostolicarnos. Son palabras eso, repentecostalizarnos. Porque el día que la iglesia pierde el movimiento del Espíritu Santo, el movimiento es en la adoración y en la alabanza donde se mueve Dios para sanar, para liberar, para animar, para levantar. Gloria a Dios. Y yo tengo 38 años aquí predicando detrás de un púlpito y les he enseñado que hay que escuchar la palabra, hay que dirigir la palabra, hay que comer la palabra, pero eso no es licencia para perder el poder y el gozo del Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pueblo suyo somos, oveja de sus prados. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción es transgresión, es iniquidad, es violar. Entonces, cuando venimos al Señor, aquí está un Dios absolutamente santo. Él es el Dios altísimo, cuyo nombre es santo, dijo el profeta. Y Él habita en las alturas y con el quebrantado de corazón. No se le olvide ese texto. Él es el Dios altísimo, ni alto, es altísimo. Por eso le adoramos, le cantamos, le bendecimos. Y este Dios que es tan santo que el pecado no puede penetrar, no se acerca Él al pecado. Yo no sé si hay noche en el cielo, pero Isaías los vio a los serafines. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él, de Dios, del trono, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, con 2 volaban. Y daban voces el uno al otro. No le estaban diciendo a el uno al otro. Estaban diciendo: santo, santo, santo. Toda la tierra llena de su gloria. Santo, santo, santo. No paraban, no cesaban de dar voces diciendo, alabando esa virtud de Dios, porque Dios es muchas cosas. Es amor, Dios es paz, Dios es felicidad, pero primero y ante todo Dios es santo. Tanto que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces Isaías, un jovencito, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, Rey de los ejércitos. Pero entonces voló uno de las serafines con un carbón encendido tomado del altar, con unas tenazas en su mano, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces oí la voz del que clamaba decir: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo dije: heme aquí, yo iré. Pero esa escena es una de la santidad de Dios. Entonces, yo soy un pecador. Usted y yo somos pecadores. Cuando oímos el evangelio, oímos la palabra predicada,
se efectuó en nosotros la obra de Cristo y venimos ante el Señor Jesús arrepentidos de nuestros pecados. Nos dolió, dijimos ya no, doy un giro de 180 grados, me arrepiento, me duele, me puede, y nos hicimos bautizar en el nombre de Jesús para perdón de esos pecados. Y recibimos el Espíritu Santo. Y si no lo ha recibido, pues recíbalo ya. Y qué bonito sería decir, and they lived happily ever after. Así como las historias, ¿no? Y vivieron felices por el resto de su vida. No, después de bautizado usted pecó. ¿Y ahora qué? Es esconderlo por allí y que nadie se fijó y todos me dicen paz de Cristo. Eso no te salva. Me pusieron a cortar donas. Eso no te salva. Córtalas y córtalas bien y guárdame una, pero eso no te salva. ¿Me explico? Pues ya me metí en un ministerio. O el pastor ni se enojó. Pues es que no estás pecando contra mí. ¿Me explico? ¿Qué hago? Y por eso les dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero gracias a Dios que no tiene allí un punto. Tiene punto y coma. ¿Por qué? Si allí hubiera un punto, pues ahí te acabas, te mueres, te condenas. Porque hermanos, nosotros hemos visto este lado de Dios en la persona de Jesucristo: amor, gracia, brazos abiertos. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Pero no se nos olvide que acá está la santidad de Dios acompañada por juicio. Su trono está sentado sobre autoridad, equidad y juicio. Es una cosa seria. La presencia y la santidad de Dios es absolutamente seria. No sé cuándo, hace mucho me dieron una infracción ahí porque el carro iba muy recio solo. Y tuve que ir a la corte. Hace como 10 años de eso, yo tenía 10 años menos. Pero ya era hombre maduro. Y sale una juez, una gringuita así chaparrita, rubia, que si yo la viera en la Walmart o en la Target, una chamaca ahí, no me van a creer, ni sean chismosos ni le digan a nadie, pero mis rodillas comenzaron a... ¿Saben por qué? Porque cuando se puso esa túnica negra y detrás de ella estaba el emblema del condado de San Bernardino en el estado de California y la autoridad, se sienta la chaparrita eso y dice: Samuel Valverde. No crean que sí, aquí está el obispo Valverde. Y ya me leyó allí: paga ya $500, o si no, a la cárcel. Para acá, su señoría. Y ese es con una mujer, ese es con un juez aquí. Imagínense estar ante la santidad del creador del universo, del santo, del omnipotente Dios. ¿Ve? Por eso, hermanos, nosotros debemos adorar y alabar a Jesús por la obra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios da margen. No pequen. Les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, gracias a Dios, el salmista lo dijo: no obras con nosotros según nuestras iniquidades, ni nos pagas conforme a nuestros pecados. Porque como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que soplando el viento en ella perecerá. Mas los que obedecen, mas los que están en pacto con Dios,
Él lo sostiene. Entonces, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Un abogado es un intercesor, un consolador, un paraclesis, un llamado a un lado, una ayuda, uno que alega una causa por otra. Los que han tenido que ir ante un tribunal en un caso ya más serio y llevan a un abogado, pues va alguien que lo apoye, que lo ayude. Por 8 años, cuando trabajé como vicepresidente y secretario, 12 años con la Asamblea Apostólica, uno de mis trabajos era defender a la Asamblea de las demandas. Con 700, 800 iglesias, había demandas casi cada mes, demandas grandes y demandas chicas. En una ocasión un ministro de esos más antiguos estaba orando por un ancianito, y el ministro pues poniéndole la mano, porque a veces así oran los pentecostales, ¿no? Llega con dolor de cabeza y se van con dolor de cuello y espina dorsal, no porque tanto que lo estrujaron, ¿no? La Biblia no dice estruje, dice pon mano, pero bueno, eso es otra cosa. Y un viejito tumbó al otro. Allí sí un abismo llama al otro, ¿no? Y se pegó en la nuca y se le sangrió todo. Entonces los hijos no convertidos nos demandaron, pues es Asamblea Apostólica, hasta acá llegó a las oficinas. Entonces tuvimos que salir y ir con los abogados. En otra ocasión, pues en muchas ocasiones, propiedades y eso. Recuerdo que estábamos defendiendo un templo allá en Texas, por allá. Y en esa vez sí me pusieron en la silla para dar testimonio. Y los abogados son inteligentes y saben cómo hacerle preguntas. Y fíjense cómo empezó Yo volé el jueves en la noche para estar ahí el viernes en la mañana. Y me dice el abogado, su primera pregunta: ¿cómo son chismosos ustedes? Miren nomás, están que no parpadean. Me dice: ¿cómo te fue tu vuelo esta mañana? ¿Me explico? Yo había llegado el día anterior. Si yo le digo bien, y pues digo, eso no es. Después viene y me dice: ¿cuándo volaste para acá? Pues ayer. ¿Y por qué me dijiste que esta mañana? Y lo enredan a uno. Pero si tiene el Espíritu Santo, ayuda poquito. No crean que mucho, ¿ve? Y él comenzó a hablar de la Biblia, ¿no? Y me hizo una pregunta acerca del título de la propiedad y eso. Y yo le contesté con el lenguaje del documento. Y me dijo: pues tú hablas como abogado, ¿eres abogado? Y yo le dije: pues tú hablas como ministro, eres ministro. Y todo el jurado se rió y ganamos el caso, ¿me explico? Pero en casos eran serios, a veces de millones de dólares. Pero cuando uno entra allí con 2 o 3 expertos, abogados, que conocen la Constitución mejor que la mesa directiva, que la leen con inteligencia y la peinan todo, y el caso y los documentos, y yo llegaba aquí con uno acá y 2 atrás, y viera cómo me sentía, como diciendo: ¿qué quieren conmigo? Aquí está mi abogado, este salió de Harvard y este de Stanford, ¿cuál es hecho primero? ¿Ven? Porque tenía abogado, alguien que iba a alegar la causa por nosotros, en ese caso por la iglesia que yo representaba. Ahora, no peques. Te escribo para que no peques. Pero, oh, gracias a Dios por esos peros, hermanos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Entonces, usted peca, y lo único que puede tratar con ese pecado, otra vez, no es servicio a la iglesia, no es familiar de los Valverde ni de los Pacheco, no es que tu abuelito, y no es que ya se olvidó y pues bueno, nadie me dijo nada, nadie nos dijo nada. ¿Me explico? Lo único que puede borrar ese pecado es la sangre de Cristo. O sea, la misma sangre que te salvó, que te limpió y te redimió cuando viniste a Cristo inicialmente, esa es la misma sangre.
Ahora, los que tienen más de 50, 60 años se criaron en una iglesia, yo también, donde no había oportunidad. Pecaste y te condenaste. Se le llamaba eso a una frase que Juan mismo usa. Dice, toda maldad es pecado, toda injusticia es pecado. Pero hay pecados no de muerte, por el cual os digo que ni os roguéis. O sea, pecaste, eso ya ni ruegues. Y oí decir yo a pastores y a ministros en mi juventud, mira, mejor ve y gózate y disfruta del mundo, porque te vas a ir al infierno de todos modos. ¿Me explico? Otros decían, tú no puedes venir a mi iglesia porque este altar es santo y tú no pertenecen aquí, y no los dejaban entrar al altar. Yo siempre he preferido que si alguien peca, que venga y busque las misericordias de Dios, busque las piedades de Dios. Tal vez yo no te puedo dar comunión, tal vez yo no te puedo dar servicio, pero tú busca a Dios. ¿Sabes por qué? Porque aquí vengo ahora, pecó alguien, adúltero, fornico, robo, mato, o sea, un pecado, todo pecado es pecado, ¿no? Pero hay pecados muy grandes. ¿Usted le ha contado una mentira a su cónyuge? Chiquitita. No tengo hambre. Es porque ahí comiste 2 galones de menudo con tu mamá. No es que no tienes hambre, pero es una mentira. ¿Es pecado? Seguro que es pecado, pero no es igual que adulteraste. ¿Verdad? Y cuando vengo yo o el pecador, estoy hablando después de bautizado, lo único que le va a ayudar es un arrepentimiento genuino. Es un dolor con esa culpabilidad, y traerla a los pies de Jesucristo y decir, he pecado. Y tu palabra me dice que no peque, pero yo pequé. Y también me dice después del punto y la coma que yo tengo un abogado para con el Padre. Porque acá, mientras yo estoy pecando, acá está la santidad de Dios, pero hay uno que tiene acceso, según Job capítulo 1, el día en que los hijos de Dios vinieron ante la presencia de Dios. Entre ellos venía Satanás. Satanás tiene green card. ¿Qué pasó? Satanás tiene permiso, tiene ticket para entrar a la presencia, a lo menos ahí en Job Dios le permitió. ¿Y quién es el enemigo? Él es acusador de nuestras almas. No. Entonces viene Dios durante el culto y usted está acá. Dios sabe, y el diablo sabe lo que usted hizo ayer o antier o el lunes, y usted está acá. Na, 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 na. Aunque no tenga fuerza. Debe cantar aunque no tenga vergüenza, pero ese es otro corito. ¿Me explico? Y el acusador viene y le dice, porque es cholo el diablo. ¿Qué hubo? Le dice. La ves cantando allí. Mira nada más. Y se desprende entonces, porque el pecado desliza, libera el juicio y el castigo, porque Dios es santo. Pero si yo vengo a Jesucristo, que es mediador entre Dios y los hombres, es Dios encarnado, es Dios en sandalias, que murió en la cruz y derramó su sangre, mi genuino arrepentimiento y mi verdadero dolor de alma, ¿ve? Porque hay quienes se arrepienten cuando son descubiertos. Otros se arrepienten porque fueron descubiertos. Pero hay usted y Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es bueno y justo para perdonarnos. ¿Explico? No para volvernos a bautizar, para perdonarnos. Entonces, cuando Jesucristo ve un corazón contrito y humillado, y verdaderamente eso entonces le da
material, contexto, contenido, para voltear acá donde está la santidad de Dios. No son tres personas ni Trinidad, no se confundan. Si están confundidos, el hermano George los desconfunde en 5 minutos. ¿Me explico? Estamos hablando de los atributos de Dios. Aquí está su santidad, su trono sentado sobre juicio, autoridad y equidad. Y tú mereces pecado, tú mereces morir. Tú debes sentirte mal. El acusador diciendo, mira, y luego viene Jesucristo y dice, sí, pero yo soy el justo. Y por mí, miren lo que dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, next slide, para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es que la propiciación. ¿Qué es esa palabra grandota? Es expiación. La manera como el pecado es cubierto y remitido, Cristo mismo a través de su sacrificio expiatorio por su muerte, es la manera personal como Dios muestra su misericordia al pecador que cree en Cristo como el único, como el uno provisto. Entonces por eso Isaías dijo, ¿qué dijo Isaías? Tanta cosa que dijo Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación quién la contará. Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de su pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Dios lo castigó por nuestros pecados. Hermanos, cuando los hermanos pecan es algo serio y debe doler. Pero gracias por ser una iglesia madura, que no se la pasan hasta donde yo veo, hasta donde yo alcanzo a ver, no se la pasan condenando a todos. Si el hijo de alguien pecó, cuide a sus hijos. Y en griego, les digo, en griego, sí, yo sé mucho griego. Yo sé más griego que el hermano Jorge. Esta frase en griego, tú calla la boca. Eso es. No ande juzgando el uno al otro. Ya bastante carga. El que tiene vergüenza, el que no tiene vergüenza, pues no la va a tener. Pero el que se avergüence su pecado ya trae bastante carga. Deje que Jesús se trate con él. Y cuando Dios en su santidad en su santidad ve eso, viene y dice, ¿dónde está aquel pecado? Y el diablo le dice, mira, sí. Dice, yo todo lo que veo es la sangre de Cristo, es todo lo que veo. El que es propiciación, el que la cubre, el que la remite, el que la expía, el que la perdona. Pero hermanos, tenemos que tomar el consejo de Jesús a la mujer adúltera. Yo no leo donde ella se fue y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete. Y luego a los 3 meses la traen otra vez. ¿Lo leen eso en la Biblia? No. Ve y ya no peques más. Para que sea reconocido por justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Ahí está lo secreto, hermano. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Purifícame con hisopo, lávame más y más de mi pecado.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que tú has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Y luego le pide a Dios hacer lo que solo Dios puede hacer, porque ni yo mismo puedo crear un corazón limpio. Le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu libre me sustente. Y lo dice David: y entonces me podré ganar a mí uno. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Abre mi boca, abre mis labios. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. ¿Y qué? Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque tú no quieres sacrificios que yo daría. Yo tengo 1000 carneros, yo tengo 10,000 toros, pero he comprendido que eso no lo hace ya. Allá en el tiempo de Moisés eso funcionó muy bien, y ahora, aunque está todavía en nuestras rutinas, pero yo sé dentro de mi corazón que 1000 carneros, lo que tú no vas a aborrecer. Tú no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son, y aquí está, hermano, por si has pecado, el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh Dios, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, y el holocausto, no está allí, pero dice: y el holocausto del todo quemado, que se consume ese arrepentimiento, ese sacrificio en el altar. Entonces ofrecerán sobre tu altar. Estemos de pie, por favor.